Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este tiempo de estudio, a este tiempo de Shabbat, a este día de reposo que el Eterno nuevamente nos regala, un día para buscarle, para aprender acerca de sus caminos, para estudiar su palabra, para compartir con nuestra familia y disfrutar del reposo que semana tras semana el Eterno nos manda. Es un privilegio poder descansar de todas nuestras labores y sacar un día, apartarlo para nuestro Dios. En este día de Shabbat, quiero invitarlos a que nos acompañen con este estudio. Hoy vamos a continuar con este verso a verso que llevamos de la Torá y en esta ocasión estudiando el capítulo 13 del libro de Baikra, del libro de Levítico, las leyes acerca de la lepra. Y en específico, como les mencionaba Eduardo la semana pasada, hablando acerca de las purificaciones y de lo que implica esto, ¿no? Así que vamos a orar, a disponernos y a apartar este tiempo para el Señor, para que Él sea hablando a nuestros corazones, para que Él sea revelándose a nuestras vidas y hoy dándonos la sabiduría y el entendimiento para comprender su palabra. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este nuevo día, Señor, por esta nueva oportunidad, por este nuevo tiempo que nos inaugura, Señor. El Shabbat, Padre, el día apartado, santo, un día señalado para buscar tu rostro, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey, por mis hermanos, Señor, porque a hoy, Señor, siguen firmes en tus caminos, buscando tu rostro, Rey. Que tu palabra, Señor, siga instruyéndonos, siga dándonos vida, siga dándonos aliento, Señor, refrigerio en tiempos de dificultad, que sea, Padre, aquel sostén, Señor, aquel sustento, Padre, que conforta, que levanta, que renueva, Rey. Gracias, buen Dios, por este día de reposo, Señor, porque mientras pudiésemos estar, Rey, haciendo otras cosas, Padre, ocupándonos de nuestros asuntos, Señor, nos has apartado este día para que te busquemos, Señor, para que pongamos nuestra mirada en lo eterno, en lo que permanece, Rey. Por eso hoy, Rey, disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros oídos hoy, Padre, para oír tu voz, para escuchar tu palabra, Señor, y atender a tu llamado. Háblanos hoy, Padre, y instrúyenos en tus caminos. Te agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Como les decía, vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Vaikra. Y vamos a leer hoy acerca de esto, de la lepra y de los cuidados que eh, manda la Torá, las escrituras acerca de esta especie de enfermedad que se manifestaba, que de pronto hoy no es tan común, aunque yo recuerdo que de niño, cuando íbamos de viaje cerca a Bogotá, donde todos los rolos viajan cuando hace uno vacaciones, Girardot, Melgar, o por ahí en esos. Yo recuerdo que había un sitio que siempre tengo como en presente, que mi abuelo decía que había un lugar para leprosos, para personas con esta situación, en un municipio cercano a Bogotá, si no estoy mal, que se llama Agua de Dios. Por ahí, en uno de esos lados, había, no sé si hay todavía, un centro como para eso. Entonces, creo que tengo presente ahí, me corrigen si no, pero pero hoy en día no es tan común esta enfermedad, este tipo de condición física que presentaban en la antigüedad y que digamos que en la escritura sí es más común. Y de hecho, este capítulo 13 es uno de los más extensos y detallados de la Torá en cuanto a una instrucción o un mandamiento de un cuidado que hoy podríamos llamarlo o referirnos a él como de salubridad, ¿no? Un cuidado médico, si se quiere, que en particular no era tratado por un médico, porque si bien es cierto este tipo de afecciones en la piel y de condición, era tratada por un sacerdote, o en realidad por el sumo sacerdote. Este era el que atendía esta dificultad, o sea, como que no se visitaba un médico y se decía, bueno, doctor, hoy en día uno visitaría a un médico y bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Mira esto que me salió en la piel. No, era el sumo sacerdote el que hacía esto. Entonces, digamos que de ahí parte
la curiosidad de este tema, de este asunto, porque a primera vista parece un texto cuando, ahorita que lo revisemos, son 59 versos, es bien extenso ese capítulo 13, pero parece un texto médico, ¿no? Donde como un manual de medicina te dicen, bueno, entonces si la piel está así, si se torna así, si pasa esto, si no pasa eso, si pasa aquello, entonces podría pasar, digamos que un poco desapercibido y pues a nuestra actualidad pues de pronto no sea tan aplicable. Pero vamos a revisar qué hay detrás de esta instrucción y este mandamiento de pureza, de limpieza. Y vamos a ver esto comparado, reflejado con la condición humana del pecado, con la condición humana de del cometer faltas delante del Señor y de lo que esto implica como un paso de purificación, de restauración, em, podríamos decir espiritual y de comunión con el Señor. Porque en este capítulo se regula las valoraciones de los exámenes que se hacían a una persona que tenía dificultades en su piel. Incluso al término del capítulo se habla acerca de esto en la ropa, ¿sí? Se habla acerca de esto en la cabeza, en la barba, incluso Em, no en este capítulo, más adelante se habla acerca de esto mismo, pero en las casas, ¿no? Se menciona como que si en una casa sucede esto o aquello, entonces, ¿cómo tratar? Lo que hoy de pronto llamaríamos como moho, ¿cierto? Por causa de la humedad o alguna cosa. Bueno, aquí se mencionaba como lepra, similar a lo que le pasaba a las personas, pero en una casa. Bueno, pues eso lo veremos más adelante. Em, y esto era revisado, vuelvo y les digo, inclusive en las casas, no por un ingeniero o una persona especializada en eso, sino por el mismo sacerdote, ¿no? Y em, aquí veremos esto. Ahora, la palabra bíblica em, que se usa para la palabra o para la enfermedad que se menciona aquí como lepra es la palabra Sahara. Sahara, que es un término más amplio que el propio, que en hebreo se referiría a la lepra. La lepra en hebreo se dice Hansen o Hashen, Hanshen, se menciona así. Pero la enfermedad que se menciona aquí en la escritura como lepra es Saharat. Y la Saharat, a diferencia de la palabra que se usaría o que debería usarse para lepra, es una enfermedad que por la tradición hebrea, por la tradición judía, se comparaba, o no, más bien no se comparaba, era causada, mejor aún, por un pecado de murmuración, por un pecado que es conocido como la shonara o el hablar mal, la calumnia. Y a raíz de eso se manifestaba esta impureza. Porque si bien es cierto, estamos hablando de las impurezas, de la purificación, del presentarnos delante del Señor aptos, y la lepra era una de esas condiciones por las cuales no te podías acercar a presentar ofrendas delante del Señor. Entonces, esto para que lo tengamos ahí presente. Porque si bien aquí no va a decir, bueno, y el que habló mal le va a salir lepra, ¿no? O le salía lepra, sí vemos referencias en la escritura. Una de ellas, la más conocida, es la de Miriam, ¿no? La hermana de Moisés, que cuando murmura acerca de Moisés y la mujer que había tomado él, a ella le viene esta enfermedad en la piel, ¿sí? Y es conocida aquí como Sahara. Entonces, partiendo de eso, se, mm, se puede inferir que era un tipo de impureza que caía sobre la persona que hacía o cometía este pecado, como un castigo, como una reprensión acerca de la persona que cometía este tipo de falta. Así que vamos a estructurar este capítulo en dos, del 1 al 46, en la piel, en el cuerpo, ¿sí? Todo lo que referente a esto.
Y en los restantes 47 al 59 sobre la ropa, y en especial menciona ahí la lana o el lino, ¿no? Como materiales primarios para prendas de vestir. Así que vamos a comenzar con la lectura. Acompáñenme ahí al capítulo 13, versículo 1 del libro de Bairkra. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco o pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido, perdón, en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Erupción era, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extiende la erupción en la piel después que él mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Aparece aquí la palabra Zaharat. Entonces, esta primera sección, estos primeros 8 versos, nos habla acerca de una aparición de una especie de mancha en la piel. Ahora, el sacerdote dice acá, examinaba si esa llaga era más profunda que la piel, ¿no? A veces uno, eh, 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 digamos algo cercano sería como cuando uno se quema, hay como diferentes tipos de quemaduras, ¿no? Entonces está quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado, quemadura de tercer grado, que creo que esa ya es una de las más fuertes, no sé si hay cuarto grado, pero digamos que la de primer grado es como una quemadura leve, ¿cierto? Que queda sobre una de las capas de la piel. Ahorita no tengo presente el tema de las capas de la piel, ¿sí? Pero no, digamos que no tenemos solo una capa, tenemos varias capas de piel. Ahora, en segundo grado, pues es un poco más profunda la quemadura, en tercer grado ya es otra cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va profundizando en capas de la piel, pues es más grave o menos grave la situación, en este caso la quemadura. Ahora, en la plaga de Zaharat, en la plaga de lepra, acontecía algo y era que la persona era revisada, supervisada por el sumo sacerdote, y él veía si era más profunda que la piel, ¿sí? Entonces, si tenía toda la piel parejita y de pronto esa llaga un día en la piel se iba más profunda, entonces el sacerdote dice que si esto pasaba así, la reconocería él y lo apartaría por 7 días. Dice, el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. ¿Sí? Esto es un principio de salubridad. Esto es lo que podríamos llamar cuarentena, si bien no son 40 días, pero el término aplica, ¿sí? A un tiempo de aislamiento. Recordemos ahora en nuestro presente, ¿no? Eso de pronto hace unos años no lo habríamos pensado, no teníamos ejemplos cercanos, pero nosotros, hace 5 años, estamos en el 2025, hace 5 años comenzó una pandemia mundial, una pandemia muy difícil llamada coronavirus o el COVID-19, ¿no? Porque arrancó a finales del 2019, pero se extendió a lo largo de todo el planeta. ¿Sí? Casos en todo el mundo, muchos fallecimientos, muchas personas que lo sufrieron, otros tantos que seguramente lo tuvimos y pasamos por él, pero no tan difícil como aquellos que perdieron la vida por esta situación, ¿no? Pero a lo que voy es que
durante esa situación de, de pandemia, eh, se usaba el término ese, cuarentena, ¿cierto? Y era un aislamiento, y si bien es cierto, no duramos 40 días nomás, sino hubo mucho más tiempo de encierro, ¿no? Empezaron a haber regulaciones, los países empezaron a sacar leyes, en nuestro país sacaron normas en las que tú no podías salir de tu casa, que si ibas a salir a comprar víveres y productos alimenticios, de limpieza, eso, tenías que hacerlo a ciertas horas, se inventaron una cuestión que se llamaba el pico y cédula, entonces que eso fue, digamos que fue mutando a lo largo de la pandemia, porque empezamos con restricciones muy severas y luego, mientras que iba pasando, pues se fueron alivianando un poco. Pero el propósito de todo esto no era fastidiar la vida y que nadie pudiera salir y ser libre. El propósito era no propagarlo más. Porque ¿cómo se propagó esto? Pues empezó en China, y esto por aquellos que contrajeron, ¿cierto? ¿Se dice así? Contrajeron este virus, viajaron, salieron del país o algo y se empezó a extender. No sé si han visto una película retrata muy similar esto, aunque esa ya es más apocalíptica, no más zombies, pero es como en Tailandia, como en la India, no recuerdas, es que no recuerdo cómo se llama, que la vimos, que empieza así, empieza por una enfermedad que le da a unos turistas, no sé, por allá en la selva, no sé qué, y, y la película empieza llamando a una doctora experta en virus, bueno, no sé cómo sería, no recuerdo cómo la nombran ahí, y la llevan a un laboratorio donde tiene una persona ahí y la persona tiene unos síntomas súper locos, ¿no? O sea, ya tipo zombilescos, ¿no? O sea, como que la persona se transforma, se enloquece, ¿cierto? Quiere morder a otros, así como las películas que ya exageran. Pero digamos que en esa exageración lo que buscan retratar es eso, es lo que pasa cuando un virus se empieza a propagar, ¿no? Y es como la gripe. La gripe es un virus que a todo el mundo le da, viene por temporadas, eso es como por oleadas, uno está de pronto bien y de repente, ¡prum!, contagiado de ese virus, ¿no? Y hace poco nos pasó, ¿no? Estábamos aquí todos donde vimos que es un poco retirado de la ciudad, estábamos aquí todos bien y llegó un viajero peregrino en busca de huellas del destino y venía enfermito, ¿cierto? Y uno, bueno, está enfermito, y de repente, pum, apareció otro aquí en la casa enfermo, otro, ta, ta, ta. Y en un periodo de, no sé, de un mes, nos fuimos enfermando como periódicamente, así como pasándonos la estafeta cual carrera de relevos, ¿no? Y el que la trajo ya estaba saliendo de la gripe. El propósito de la cuarentena, el propósito del aislamiento, era evitar que otros se contagiaran con esta misma enfermedad. Ahora, el desconocimiento en aquella época científico, pues hacía que estas normas fueran muy estrictas, ¿no? Para evitar que toda la población se contagiara, ¿no? O sea, mira que con todo y lo que hoy en día tenemos de tecnología, con lo que tenemos de cosas, ¿ah? Vacunas y todo lo que implicó el coronavirus y todo esto, se propagó muchísimo. O sea, no tengo el dato, pero sí murieron 5 o 6 millones de personas, ¿no? Usted me dijo así, yo boté ese dato. 5 o 6 personas. No, no, murieron muchísimas. Murió muchísima gente, mucha gente, ¿sí? Cosa que con la peste negra hace unos, o la peste española, esas que son un poquito más antiguas, pues también en su época murieron muchísima gente, ¿no? Eh, pero el propósito era cuidar. Ahora imagínate en una nación donde cero eh, temas medicinales, cero temas de estos, pues entonces la mortandad iba a ser absurda, muy, muy grande, ¿no? Del 2020 a 2021, 15 millones. Es muy chica, hartísima. Yo iba, es que en 5. Mucha gente, ¿no? En un año. Mucha gente. Y yo recuerdo que los que estaban más pendientes, yo no vi Temisita, no vi.
los que estaban más pendientes de esto, recuerdo que yo tenía un conocido, un amigo que eso tenía una página donde iba un mapa ahí del coronavirus en el mundo y entonces aquí cuánta gente ha muerto, cuántos están aquí, cuántos contagios, ¿no? Diariamente eso se estaba actualizando, ¿no? Em, pero el fin de guardarnos era ese, era evitar que se propagara y con todo eso es muy complejo contener un virus, ¿no? Una pandemia. Es que creo que pandemia ya es a nivel global, ¿cierto? Porque epidemia creo que es más local, es más, bueno, no sé la diferencia, pero se usaba el término pandemia. El asunto aquí, el sacerdote revisaba a la persona, miraba qué tan grave era y para evitar contagios, para evitar contaminar a otros, lo encerraba 7 días, pero no es como que le pusiera llave y allá como cual zombie en The Walking Dead, ¿no? Cuando los encerraban allá para que no salieran a morder a otros, no. Lo mandaba para su casa y encerrado. Nadie lo visita, no se ve con nadie, usted quédese allá quieto, evite contaminar a otros. Ahora, al séptimo día, y es bien curioso que la Torá nos mencione esto, ¿no? Todo el tiempo está refiriendo periodos de 7 días, ¿no? Como un tiempo pleno, como un tiempo perfecto en el que se puede volver a revisar la situación para hacer una purificación y quedar limpio o para volver a entrar en ese estado de cuarentena, ¿no? De aislamiento. El periodo de los como se pudiera crear, ¿no? Ajá. Está específicamente que un periodo de 7 días, o periodo de 7 tiempos, digamos, el Eterno va a purificar la tierra y va a hacer nuevo todo. Sí, los periodos de 7 días, pues para no ir más lejos, el Shabbat, ¿no? Es un periodo que marca el Señor para que volvamos a Él, a tener una comunión con Él, una intimidad con Él y nos renovemos en Él. Cada 7 días o cada séptimo día tenemos este tiempo señalado de reposo, de descanso, de comunión, ¿no? De compartir, de estudiar la palabra, de estar en unidad con nuestros hermanos y en comunión con nuestro Padre Celestial. Y nos renueva, digamos que nos vuelve a fortalecer, nos vuelve a alentar, ¿no? Y era el propósito aquí, apártate 7 días y revisamos en la siguiente semana qué ha pasado con tu situación. Ahora, lo revisaba el séptimo día y si se había extendido por la piel, entonces volvía a cerrar los otros 7 días. O sea, si había arrancado en un pedazo, pero no estaba ahí mismo, sino se había ya propagado por la misma piel, del individuo que sufría esta enfermedad, esta situación, entonces debía otra vez guardarlo otros 7 días. Ahora, si no, entonces, si no había cundido la piel, entonces dice que el sacerdote lo declaraba limpio, era una erupción, es como cuando te sale un barrito, un grano o alguna cosa muy, muy particular, local, no se expande, no se extiende. Entonces lo declaraba limpio, lavaba sus vestiduras y era limpio. Pero si se extendía la erupción de la piel después de que se mostraba al sacerdote esos otros 7 días, entonces el sacerdote reconocía si era una erupción que se había extendido y la declaraba lepra. Era inmundo, ¿sí? Era una situación un tanto compleja, porque una persona que tuviese esta enfermedad y que permaneciese en él, o sea, que ya se extendiera por el cuerpo y que no sanara, pues la condición del individuo cambiaba completamente. Era tanto así que en tiempos de Yeshua, en tiempos un poco más modernos de la escritura o más adelante, no sé si aquí, pero eh, el leproso debía anunciar, bueno, seguramente aquí, debía anunciar su presencia para que otros evitaran acercarse a él o contagiarse, ¿no? Entonces, digamos que la condición social cambiaba mucho, como la mujer del flujo, ¿no? La mujer del flujo era alguien a la que nadie se le acercaba porque ella mantenía en impureza ritual, ceremonial
y podría contaminar a otros, ¿no? La mujer que dice la escritura que tenía ya hace más de 20 años esa enfermedad y que se acercó a Yeshua por detrás y tocó el borde de su manto y fue sana de su flujo, de su sangre. em, Era una condición que aislaba completamente a aquel que la padecía, que la sufría. Y aquí podemos encontrar un paralelismo con lo que le pasó a Miriam. Y si esta enfermedad o esta condición en la piel eh, tenía conexión con la murmuración. ¿Qué hace la murmuración? ¿Sí? ¿Qué hace el hablar mal del prójimo, de otros? ¿Qué produce esto? exponer como que contagias a otros. Sí. Daña, ¿cierto? El propósito de murmurar, el propósito de hablar de otro, ¿qué es? Destruir, dañar la honra, es decir, a alguien que no eh, conoce la situación o que no tiene nada que ver, decirle, mira, esta persona dice esto, hace esto, no sé qué, y aquella persona que nunca había oído de eso, que tenía de pronto en buena estima a aquel individuo del que se está hablando mal, su perspectiva de aquel cambia completamente. Por eso la murmuración es uno de los pecados que el Señor, eh, digamos que no más reprende, porque igual todos los pecados el Señor los reprende, los castiga, pero la murmuración es un pecado muy grave. Es un pecado tanto que está en el mismo mandamiento en el que la Escritura dice, no, ah, no, no asesinarás, no matarás. Hay un pasaje que se menciona acerca de esto, y es que literalmente el murmurar o el hablar mal de otra persona es como matar, ¿sí? Entonces, veamos la lepra, la Sahara, como resultado de ese pecado, ¿sí? Como consecuencia de ese pecado. El propósito de la murmuración es que alejar a otros de aquella persona a la que yo murmuro, ¿cierto? Es dañar la honra de otro, ¿verdad? Y que aquellos que me están oyendo se alejen, se aparten, no quieran nada con él, ¿no? O sea, a ti te dicen, oiga, es que imagínese que esta persona es ladrona, esta persona no sé qué, claro, pues tú te previenes, aunque no sea verdad, tú te alejas y dices, no, entonces yo no lo invito a mi casa, no, que ni se me acerque, porque, o no, cuando se me acerca yo estoy ahí mirando a ver si me va a coger algo, si me va a sacar algo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Eh, entonces, si la lepra tenía como medio preventivo de propagación el aislamiento social, fíjate lo curioso que es que la murmuración, ¿verdad? Busca ese propósito, aislar socialmente a otros o alejar o distanciar a otros y dañar a otros. Entonces la reprensión era, venía esta enfermedad y ahora tú eras el qué, ¿no? Tú eras ¿el qué? El que era alejado, el que era separado. Entonces si tu propósito era dañar a otros para que estos se alejen de esa persona hablando mal, pues ahora venía esa enfermedad sobre tu vida y ahora tú eras expulsado, echado fuera. Ahora, Miriam, por hablar mal de Moisés, por murmurar de él, recibe lepra. ¿Y cuál fue la reprensión? Bueno, la lepra, obviamente. ¿Y qué? Y fue sacada del campamento. Fue expulsada. Hasta que no le pasó. Entonces, ahí es donde les digo la relación que hay, ¿no? Tú hablas mal, quieres dañar, quieres apartar, quieres alejar a otros de esa persona de la que tú estás hablando mal, pues tu consecuencia es ahora tú serás apartado, tú serás alejado, tú serás excluido, ¿no? Fíjate que hay una relación bien interesante entre estos dos asuntos. Ahora, la decisión aquí de quién estaba o no estaba limpio la tomaba el sacerdote, no un médico, como les decía yo al principio. Y es que esto muestra em, esa probable conexión entre lo espiritual, ¿cierto? Y esta condición física, y esto con respecto a toda la comunidad. Entonces, fíjate que aquí hay algo curioso. La evaluación requería de mirar en esa llaga,
que es el término que usa ahí, la profundidad y la extensión. O sea, si es más profunda que la piel o si se extiende por la piel. Y para esto podríamos encontrar unos paralelismos en la vida espiritual. Y es que el pecado, ¿cierto? Nuestras transgresiones no solo se miden por lo que se ve, sino que es necesario mirar lo profundo, lo que hay debajo. Por eso el sacerdote miraba y decía, bueno, parece, no sé, bueno, 7 días y esperemos a ver qué. O sea, no era como un veredicto de que, no, sí, leproso, aparte. No, no. Había que revisar, profundizar en el asunto. Acompáñenme a Mateo 15:19. Porque no se trata solamente de lo superficial, sino se trata de lo profundo también. Dice Yeshua en Mateo, ¿Eli vas a decir algo? ¿No? Bueno. Bueno, listo. Dice Yeshua en Mateo 15:19, porque del qué? Del corazón. ¿Qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, aquí el asunto es que Yeshua está dando una explicación, en un contexto está diciendo acerca de lavarse las manos antes de comer. Bueno, no es el tema. Pero en este pasaje nos aclara algo, y es que de lo profundo del corazón es de donde vienen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, perdón, los falsos testimonios, las blasfemias, los pecados. ¿Dónde se maquinan? En el corazón. ¿Qué dice Dios que aborrece? En una de las 6 cosas aborrece el Señor, pero aún 7 abomina su alma, ¿no? Hay una de ellas, el corazón que maquina maldad. Y es que desde el corazón, bueno, si la lengua lisonjera también la menciona, pero el corazón que maquina maldad nos habla de eso que Pablo tanto recalca, examínense a vosotros mismos, pruébense a vosotros mismos, ¿no? Que la escritura en el apóstol Juan nos habla, ¿no? Si dices que le amas, debes hacer esto, debes demostrarlo. O Santiago nos habla acerca de una fe que debe ser coherente con el obrar, ¿cierto? Entonces, fíjate, podríamos aprender de esto, de la lepra y de esa examinación, ¿sí está bien? Que hacía el sumo sacerdote de aquel que la estaba sufriendo, de no mirar solamente lo superficial, sino de ir a lo profundo y decir, ok, listo, sí, no, sí, sí tiene una condición de lepra y es declarado inmundo, impuro, ¿sí? En hebreo, ¿cómo estaría declarado? Tamé, correcto. Entonces, el sacerdote representa a Yeshua. De hecho, en hebreo se nos cita a Yeshua como un sumo sacerdote de un mejor pacto, de unas condiciones aún mejores y diferentes. Em, pero el sacerdote que representa aquí a Yeshua era el único que podía discernir, que podía declarar puro o impuro. ¿Sí? Así que ahí es cuando, en relación a nosotros y a esto que estamos hablando del pecado, pues tenemos esa situación, y es, Yeshua viene a ver nuestra condición, ¿cierto? Viene a declararnos, oh, estás limpio, no, estás impuro, estás contaminado, ¿sí? Y esto, ¿a la luz de qué? De la palabra, a la luz de las instrucciones, de los mandamientos, porque a la final esto es lo que nos purifica o nos, eh, ¿cómo sería? O nos corrompe, nos daña, nos inmunda. ¿Cómo se diría? Nos contamina. Sí, nos contamina o nos hace inmundos. Sigamos. Versículos, ¿qué vamos? 9. Dice, em,
Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, se descubre a sí mismo la carne viva, y se descubre a sí mismo la carne viva, perdón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. O sea, aquí ya había una situación, y es que ya no hay ahí tiempo para esperar, ahí ya no es como que miremos a ver los otros 7 días y sanas y mejora, no, ya era, eso ya era permanente. Y al declararlo inmundo ya no lo encerraba, ya la persona tenía esa condición de inmundicia, ya no podía ser eh, limpiado. Mas si brotara la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriese toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, o sea, ya extendida, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. O sea, es como cuando cicatriza, como cuando ya la condición empieza a mejorar. O sea, lo que está diciendo aquí es la lepra cuando es declarado inmundo, es cuando las llagas están vivas, ¿no? O sea, cuando se propagan, pero sigue esa supuración, sigue todo ese asunto, ¿no? Han tenido de pronto es que lo más cercano ahí es como una quemadura que a veces, cuando es muy profunda, empieza a supurar, empieza a botar materia, empieza, ¿cierto? Porque el cuerpo está tratando de curar, ¿no? Pero eso es de cuidado y bueno, no se asemeja a una lepra, pero digamos que podríamos tenerlo ahí como cercano. Pero cuando ya empieza esto a cicatrizar, cuando esto ya empieza a, a sanar, a costrar, ¿no? Cuando tú empiezas a ver una costra en una herida que te hiciste o cuando te abres con un corte y empiezas a ver la costra es porque ya estás sanando. El mismo cuerpo hace eso para proteger ahí donde se hirió, donde se lastimó y empieza a curar. Luego la costra misma esa se cae y ya queda o se la quitan, ¿no? En el caso también hay otros que no pueden ver una costrica porque de una ya, ¿no? Uno es bien curioso, uno como ser humano, uno se está curando y el cuerpo está diciendo como, déjeme ahí quietica la costra, que es que eso es lo bonito para proteger ahí, que no se infecte, que no sé qué, y uno es chévere, ¿no? Uno meterle uña a la costra y a quitársela, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno se quita la costra y no ha sanado por completo? La piel todavía se ve rojiza, sangra un poco, ¿verdad? Y otra vez vuelve y le sale. Ahora, si quieres que no te quede una cicatriz muy fea, pues deja ahí que la costra ella misma obre y luego ella misma se caiga y, y, y cicatrice como es debido, ¿sí? Aunque cuando es por una cortada, lo más probable es que te quede una cicatriz. Y todos tenemos en algún lado una cicatriz, ¿no? No creo que haya alguien que exista que de pronto nunca se haya cortado en la vida, ¿no? Pero creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación y tenemos cicatrices, ¿no? Es la evidencia o el recordatorio, podríamos decirlo, de una situación que pasamos. Y esto es muy, digamos, si lo traemos, vuelvo al ámbito espiritual. Es bonito por el asunto de lo que deja. Las cicatrices que traen a nuestra memoria o a nuestro corazón enseñanzas. Las cicatrices traen memoria de aquel momento en el que pasó y no para llorar nuevamente, porque cuando tú miras la cicatriz, pues no te duele como tal, ¿no? O sea, digamos, yo tengo una cicatriz por aquí pequeñita de una cortada que me hice en el momento cuando me la hicieron, me dolió, pero hoy la miro y recuerdo. Y literal sé por qué tengo esto. Es una cicatriz muy pequeña que tengo acá en un lunar en la muñeca, en la mano, ¿cómo se llama esto? El dorso de la mano. Aquí encimita, cerca al nudillo del índice, tengo ahí una cicatriz que recuerdo que muy de niño en el colegio tuve como una discusión con un compañero y en el tablero del salón
había una puntilla, como un tornillo así salido, ¿no? Esos salones así bien seguros, ¿no? Había una puntilla así salido y él me cogió contra el tablero, me puso las manos así y en esa me puso la mano y me rasgó contra el tornillo ese, contra la punta que había. Y esta cicatriz deberá tener, no sé, 25 años, una vaina así, 50. Como las cuentas de esta mañana, ¿no? ¿Llevo cuántos años? 30 en el cristianismo, 15 en la Torá, 10 en el catolicismo. Hijo, mi chica, no, ya no, como que no me da. Cierto, estoy como muy viejito, no me da. Pero no, unos 25 años por ahí, tendría unos 12, 13 años, sí, más o menos. Ya hicieron las cuentas, saben cuánto tengo. Eh, pero hoy la veo y recuerdo aquella situación. No me duele, sí, no, siempre que lo recuerdo digo, ¿dónde estará para...? No, mentiras. Sé quién lo hizo, pero no, ni guardo rencor, ni nada, eso estoy tranquilo. Pero me sirve de enseñanza. ¿Cuál? No metas a tus hijos donde hayan escuelas con tableros con puntilla, porque pueden tener una cicatriz como la tuya. No, mentiras. Pero uno aprende, ¿no? Esto es un ejemplo banal que doy, pero a lo que voy es que, exacto, otra cicatriz que tengo es aquí en la boca. No se ve porque tengo aquí barba, mi barba poblada no me deja ver, ¿cierto? No, porque se ríen. Tuve un accidente en moto hace unos 17 años, no, unos 17, unos 15 años más o menos por ahí. Estaba yo joven, todavía sigo siéndolo, pero estaba más joven. Y la cicatriz fue porque en un descuido manejando moto me accidenté y le pegué a un carro por detrás. Y el casco que tenía, que era abatible, me salió volando, ¿sí? Y estaba yo tan disgustado que agarré el techo del carro a mordiscos, ¿sí? Ahí fue cuando tuve la situación con este diente y tengo aquí una cicatriz que no se nota mucho, pero la tengo acá. Yo recuerdo que esa vez me cogieron 30 puntos en la boca. Usted dice 30 puntos en esa boca, en el labio. Sí, acá yo eso parecía un maíz pira. ¿Han visto un maíz pira cuando estalla? Que queda así como, así literal. Yo lo tenía así, era el labio. Y yo me miraba y yo decía en el espejo, yo, ¿cómo voy a quedar? ¿Cómo voy a quedar? ¿Cómo le voy a dar besos a mi esposa? ¿Cómo le daré besitos a mi hija? Ah, no entiendo, no pensaba eso, ¿no? Pero sí decía, ¿cómo va a quedar la boca? ¿No? Bendito el Señor que el médico que me cosió, cuando yo vi la cosedura dije, no, parece como cuando uno comía morcilla y cosían la morcilla y con un hilo ahí esa vaina así como que a lo que quede. Entonces, ent- Dios mío. Entonces veía yo esta situación, esto que me pasó, y yo decía, ¿cómo voy a quedar? Hoy lo recuerdo, pero qué enseñanza, esta sí me da una enseñanza. Primero, nunca compres cascos abatibles para andar en moto porque son un peligro. Te accidentas y se sale el casco. Cómprate un casco integral. Ahí lo aprendí, ¿cierto? Y come pan integral también. No, mentiras. Cómprate un pan, mira, cómprate un pan integral. Usa un casco integral. Aprendí eso. Otra, no te distraigas cuando manejes ni carro ni moto. No, no, yo iba subiendo un puente, miré hacia la izquierda para mirar cómo estaba el tráfico a la vía. Y cuando hice así y volteé a mirar, fue un segundo. O sea, yo hice así y volteé a mirar y el de adelante frenó. ¿Sí? Lo que pasa es que fue en la cima de un puente, yo venía con impulso, claro, en toda la cima. Eso que tú empiezas a ver el puente allá y ves el final, luego empiezas a ver como en la curvita donde ya no se ve, ahí el freno, pero yo ya venía rápido, yo venía como a unos 70 kilómetros subiendo ese puente. Claro, cuando yo vi, yo frené, pero ya no, la moto no reaccionó, yo también reaccioné muy encima y ya me estrelló. Pero entonces, la moraleja que uno aprende ahí, no es distraerse, de estar en lo que uno está, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? Y entonces uno aprende a ser más, es que cuando a uno le pasan las cosas, uno aprende a ser más prudente. Cuando uno es muchacho, eso no pasa nada. Uno ve aquí en donde vivimos nosotros, ve los pelados que eso hacen wheelies y levantan las motos y uno va andando así en su motico relajado y de pronto le levantan la moto a uno y se le vienen de frente y uno, ¿en qué momento pierde el control de la moto y se le echa encima a uno? ¿No? Y uno con la familia, ¿no? Que irresponsables andando con la familia en moto, pero bueno. Entonces, las enseñanzas que dejan las cicatrices o las heridas que son causadas en nosotros
el propósito de ello es al final traer una enseñanza y que no volvamos a cometer aquella situación, aquel acto, ¿no? El que se corta cortando, eh, no sé, una cebolla con un cuchillo muy afilado, aprende a que no hay que descuidarse mientras que estás en la cocina cocinando, ¿cierto? O X, diferentes situaciones. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Bueno, si la lepra era causada por la murmuración, si el aislamiento social era una consecuencia por causa de tu pecado y por causa de tu condición, si lo traemos a este ámbito espiritual, pues no vuelvas a cometer eso, porque has vivido, no sé qué sentiría Miriam, ¿no? Ella creo que está 40 días apartada del campamento. ¿Qué sentiría una mujer que era cercana a Moisés, era su hermano, ¿no? La congregación la tenía a ella como profetisa. De hecho, es que menciona en la escritura que Miriam, la profetisa, tomó el pandero y luego que cruzaron el mar, celebró y era una mujer, em, digamos que relevante en la escritura. eh, Fue apartada del campamento por causa de su pecado, de su murmuración. Ella quería o sea, ahí es donde uno reflexiona, ¿no? Ella murmuró de Moisés y el propósito de murmurar era ese, cuestionar la condición de Moisés, la situación de Moisés. Ahí dice que fue por una mujer cusita que la había tomado como esposa. No nos cuenta el chisme completo de la escritura, pero dice que murmuró acerca de él. Y para murmurar se necesita por lo menos otra persona que te esté escuchando. Sí, lo hizo con Aarón y esto iba a traer una consecuencia grave a la nación si todo el mundo empezaba a murmurar de Moisés, ¿no? Entonces, hay muchas reflexiones acerca de eso, pero el punto es que la consecuencia y el resultado de esos actos traen consigo o deben traer consigo una enseñanza. Y si el Señor perdona esas faltas y esos pecados, pues no volverlos a cometer para evitar nuevamente aquella situación, aquella exclusión, aquel em, castigo, ¿no? Aquella condición de ser apartado del pueblo, sacado afuera. Entonces, esto para que lo tengamos ahí presentes. Las cicatrices, las heridas nos deben dejar enseñanzas, ¿cierto? Para mejorar, para no volver a cometer los mismos errores. Ahora dice, versículo 14, más el día que apareciere en la carne viva será inmundo. ¿Ven? O sea, si se costraba y todo el asunto, limpio. Pero si aparecía y la carne otra vez como que empezaba ahí a supurar y notaba que eso estaba ahí al rojo vivo, entonces era declarado inmundo. Si el sacerdote miraba la carne viva y lo declaraba, el sacerdote mirara la carne viva, perdón, y lo declarara inmundo, es inmunda la carne viva, es lepra. O sea, la carne viva no es que estemos vivos, sino que se ve ahí la carne viva, sí, ¿no? Cuando uno se corta ya se le ve la carne viva, que es la piel tiene un tono particular, ¿no? Unos estamos eh, morenitos, blanquitos, trigueños, ¿cierto? Oscuros, claros, pero cuando nos cortamos por dentro la carne de todos se ve igual. Sí, es como rojita, rosadita y puede ser lo más oscuro o lo más claro, te cortas y la carne adentro es igual. Esa es la carne viva a la que se menciona y que cuando salían em, esta enfermedad, cuando se manifestaba, si estaba así a la carne viva, entonces era lepra, era inmundo. Era una cuestión que podía contaminar a otros porque al supurar esos líquidos, esos fluidos pueden contaminar a otro y como son infecciones en la piel pueden pasarse a otros. Así que esta era la manera. El sacerdote mirará, y si la llaga se hubiese vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Otra vez como costrada y otra vez ya volvía a su normalidad. Listo, limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere eh, divieso y se sanare, y en lugar del divieso hubiese una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel y su pelo se hubiese vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el qué?
en el divieso. ¿Qué es el divieso? ¿Mm? El que divide eso. Muy bien, muy bien. Estamos, espero, volando. ¿Es un qué? Forúnculo. ¿Qué es un forúnculo? El divieso. Estamos, es muy bueno. Bueno, el divieso o el forúnculo se usa para describir aquí en la escritura, en el capítulo 13, una úlcera o hinchazón, una protuberancia, como decía ahí, ¿no? La palabra es shehin. Y es una protuberancia que podía volverse Sahara o podía volverse lepra, ¿no? Que tenía, ¿cómo dijiste? Pus, eso, ¿no? Como materia, esa materia blanquita que es toda, ¿no? Así. A veces sale colorida. Bueno, eh, ese divieso no era lepra en sí, era una protuberancia que salía, pero eran como o empezaba a presentar señales si esta protuberancia no se sanaba. Si no se sanaba, la protuberancia cambiaba de color, se expandía, entonces el sacerdote declaraba impureza, declaraba lepra. Así que esa era la cuestión con el divieso. Si el sacerdote la considerare, versículo 21, y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si fuere extendida por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca que estuviese, perdón, en su lugar, se estuviese ahí y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, el sacerdote lo declarará limpio, ¿no? Entonces, como cuando te sale un granito, cuando te espichas un barrito ahí, que después te queda como una cicatriz ahí, y eso empieza ahí a sanar, listo, limpio, no hay problema. El problema es que esto erupcionara, ¿sí? Se, expandiera, propagara por la piel y no cambiara su aspecto a blancuzco, sino más bien a rojizo y se empezara a ver así, pues entonces era lepra. Mm, ¿Dónde vamos? 24. Asimismo, cuando cubriere en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo, pero será llaga de lepra, por ser la llaga de lepra. Fíjate, una quemadura podría ocasionar esta situación por un mal cuidado. Las quemaduras, yo nunca sufrí una quemadura grave, pero las quemaduras graves, en tercer grado, esas quemaduras que se ve la piel, la carne al rojo vivo, literal, tiene que cuidarse de una manera especial. Si no se cuidan, se puede infectar, porque o sea, es que ¿cómo es que se llaman las capas de la piel? La dermis, la epidermis, esa cuestión que uno ve en biología como de, no sé, por ahí, séptimo, sexto, la endodermis, la epidermis, em, ¿cuál era la otra que dije? La eugenie, todas esas, dermis, no mentira. Dermis, epidermis y esa. El propósito es resguardar pues lo que está ahí debajo, ¿no? Como dicen, aprendimos en biología marina uno, ¿cierto? Em, el órgano ¿qué es? Más grande del cuerpo humano es la piel. Samuelito, esa no me salió en el ICFES. Esa fue la que le bajó el puntaje en el ICFES cuando le salió ahí y respondió el cerebro, no, la lengua, esa también es larga. Pero la piel, su extensión completa nos protege, es como la primera capa ahí, ¿sí? Es como la primera barrera que tenemos. Cuando esa barrera es la epidermis, se daña la epidermis, entonces sigue la dermis y luego sigue hipodermis, ¿sí? Y entonces ahí van los grados de quemadura. Entonces, cuando se pierde esta primera capa,
Entonces hay otra ahí que resguarda, pero hay quemaduras que profundizan, él iba a decir algo, en la piel, em, y ahí es donde hay que cuidar mucho esas quemaduras porque pueden infectarse. Es lo que llaman una herida abierta, ¿sí? Y una herida abierta puede, em, por ella, metérsele a uno virus, bacterias, infecciones, ¿cierto? Por eso cuando las personas se queman les dan cuando se queman muy, muy, muy fuerte, les dan, no, les dan antibiótico, ¿cierto? Para prevenir esas infecciones, para prevenir porque tienen una herida que está abierta. Entonces, si la quemadura se, se contaminaba, podría causar una infección cutánea, ¿cierto? En la piel y esto podría convertirse en una lepra. ¿No? Así que el sacerdote revisaba si se volvía blanquita, si le salía pelitos, y la cuestión otra vez volvía así cual chicharrón, ¿cierto? Y cambiaba y se mejoraba, bueno, listo, bien, ¿cierto? ¿Han comido pata? Que la pata de la res viene con sus pelitos ahí cuando la cocinan, el pelito queda así como chamuscado. Si empezaba a verse así, como que va curando, bueno, está bien. Pero si eso se abría, empezaba a hacerse al rojo, entonces se podía volver lepra y el sacerdote la declaraba inmunda. Dice, mas si el sacerdote la mirara y no pareciera en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda de la piel, sino estuviera oscura, lo encerrará el sacerdote por 7 días, otra vez, un periodo de aislamiento. El séptimo día el sacerdote la reconocerá y si hubiera ido extendido por la piel, si se hubiese propagado, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar, quietica ahí, y no se hubiera extendido en la piel, sino que se hubiera oscurecido, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio porque señal de la quemadura es. Lo que les digo, que empieza el cuerpo mismo a sanar, empieza el cuerpo mismo a curar y em, sale esa costra. Y esa costra no es lepra, no está mal, no, es un mecanismo de, de curación que el Eterno nos puso como su creación nos puso ahí para que empecemos a sanar, ¿no? El cuerpo humano se empieza a regenerar. Al pasar del tiempo, al pasar de los años, menos, ¿no? No es lo mismo mi hija se ha hecho un rasguño, ¿sí? La han rasguñado, ha rasguñado, ¿cierto? Con los niños les pasa eso y cicatrizan muy rápido, cicatrizan muy fácil, no les quedan las marcas, les va pasando, ¿cierto? Bueno, a no menos que sea muy profunda, es muy complejo, pero curan rápido, sanan rápido. Uno va pasando el tiempo y eso va menguando en uno, ¿no? Entonces no es lo mismo tener una herida o una cirugía o tener una cuestión que le hagan a uno siendo joven que siendo ya adulto o adulto mayor, ¿sí? O un anciano, no es lo mismo. Ya la piel no, el cuerpo en general no cura tan rápido, no sana tan rápido, no se regenera tan rápido, las células pues, van muriendo, ¿cierto? Y ya no tenemos la misma capacidad curativa que cuando estamos más jóvenes, por eso hay que cuidar en todo, la alimentación, los hábitos, todo, porque luego los años cobran la factura y cada vez es más difícil sanar. Por eso una persona adulta ya no, eh, uno de joven o hasta cierta edad, uno, eso yo me voto, eso yo le hago, eso no pasa nada, eso yo salto de ahí para el otro lado, que eso yo caigo allá tranquilo, no pasa nada. Claro, si lo hace y le pasa algo, pues se puede curar, se puede regenerar más rápido, pero ya una persona adulta y pasaban años ya dice, no, yo no me atrevo a hacer eso porque donde caiga mal, me parta un hueso, eso ya no se arregla, eso ya perdió, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede ahí. Ahora, fuimos diseñados tan perfectamente por nuestro creador que tenemos tantas cualidades físicas que nos hacen sobreponernos a diferentes situaciones, enfermedades y cosas que podamos pasar en nuestro cuerpo que el mismo cuerpo trabaja para regenerarse, para curarse, ¿no? Hoy en día, pues la medicina ha avanzado tanto que tenemos ayuda externa de,
cuestiones químicas y todo que ayuda en estos tratamientos para mejorar más pronto, pero fuimos diseñados con un software y un hardware bien especial, ¿no? Con unas situaciones bien particulares. Mm, el hombre o la mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, no es que las mujeres tengan barba, ¿no? Aunque habían el circo de la mujer con barba, ¿no? ¿No se acuerdan que habían unos muñequitos, algo que había la mujer barbada? Bueno, el hombre o la mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Aquí la palabra tiña en hebreo es netek, que traduce, o podríamos conocerla como, ¿qué es lo que le sale a uno em, cuando tiene uno pelo y se rasca la cabeza? Caspa. Esa es la tiña, es caspa. Ahora, si el pelo se vuelve amarillento, se adelgaza, entonces es una caspa que es lepra en la cabeza o en la barba. Es lo que está diciendo ahí. O sea, como que se empieza a debilitar. A uno le da caspa, a alguien no le ha dado caspa, a mí me ha dado caspa. Por eso uso, o uno usa, voy a la farmacia y pido Medicaspa. Uno usa champús o productos anticaspa que contrarrestan esto, ¿no? A mí me toca usar mucho de eso, bueno, mi champú digamos que es de ese estilo porque si no, rápido sale. Hay gente que tiene el cuero cabelludo diferente y no usa productos de ese tipo y no caspan, pero si yo no lo uso, sí me sale. No inmediatamente, pero si lo dejo de usar a la semana, al poco tiempo, le sale a uno esa caspa, que es como ese desprendimiento ahí del cuero cabelludo, no sé, todo raro, esa resequedad y eso. Entonces toca usar esos productos. Bueno, pues en la antigüedad esto pasaba y pues no habían productos, no habían cuestiones químicas que pudieran contrarrestar esto, entonces podía esto propagarse, empezar a, a dañar un poco más y podría convertirse en una especie de lepra en la cabeza o en la barba, ¿no? ¿Han visto gente con caspa en la barba? Bueno, pero sí es ese desprendimiento ahí cerca al folículo, ¿cierto? De la piel, donde sale la barba, donde sale el cabello, que hace que suceda esto. Mm, entonces, más cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña y no pareciera ser más profunda que la piel, no hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga. Y si la tiña no pareciese haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciese la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña, el séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiera extendido en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. O sea, si ya esta vaina se propagó, eso ya no busque a ver las señales, a ver si se va a sanar o no, eso ya declarado inmundo. Ahora, antes de continuar, es interesante ver algo y es que siempre para declararlo inmundo, impuro, se revisaba que la situación, que la enfermedad, que lo que estuviera pasando fuera profunda, que mostrara la carne viva, o sea, una condición no superficial. Por eso el sacerdote tenía que inspeccionar muy bien. Era como que apareciera, uy, leproso ya, porque tiene ahí una costrica. No, no, es que fue que me despichó un granito o me estaba afeitando y pum, y me corté y entonces me salió ahí la costrica, ¿cierto? El sacerdote era muy cuidadoso con eso
Porque ya sabemos que declarar a alguien inmundo por lepra era exclusión social, porque no podía juntarse con otros porque podía contaminar a otros, ¿cierto? Andaban con campanitas anunciando que venía el leproso, mencionaban leproso, leproso, y entonces la persona se alejaba, se apartaba, ¿no? Eso les digo que es que era una condición muy, muy, muy complicada. Es como el que, bueno, en nuestro tiempo, en la época del coronavirus, de la pandemia, el que tenía eso, al que le declaraban eso, uno, pues bueno, a mí no me pasó, pero sé que pasaba así. Si conocías un familiar, alguno cercano que tenía eso, entonces era el susto de que me va a dar a mí, entonces no, no me acerco, no, no, aléjese, no, o sea, era así. Y también el miedo de salir y de convivir con otras personas era que por un estornudo que hizo fuerte a Chis, me, me contagiara, ¿no? Entonces ese era el miedo. Ahora, ¿a qué voy con esto de mirar la profundidad de la enfermedad para declararlo si era lepra o si era superficial? Pues no, no era lepra, estaba limpio. Es que eh, si lo traemos a la comparativa de lo que estamos haciendo del pecado y nuestra condición humana, pues la carne viva implica una enfermedad, una condición que avanza desde adentro. Ahora miramos el pasaje de Yeshua que dice que del corazón, de lo profundo del corazón, vienen los pensamientos, las malas intenciones, los homicidios, las fornicaciones. Así que cuando la piel no sanaba y seguía brotando desde adentro, esto implicaba una enfermedad y la declaraban lepra. Eso mismo pasa con el pecado. Cuando el pecado no sana, cuando el pecado no se cambia, cuando, o sea, no digo que cambies de pecado, sino cuando dejas de practicarlo, cuando verdaderamente no eres transformado, pues eso sigue ahí estando latente. Es como una herida de lepra, como una llaga de quemadura abierta, que en cualquier momento le cae algo, se infecta y otra vez vuelve y renace, otra vez vuelve y supura. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque delante del Señor, dice el capítulo 4 versículo 13 de Hebreos, acompáñenme ahí. Hebreos, Hebreos 4, 13. Hebreos 4, 13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Fíjate, cuando el sacerdote revisaba al llagado, si era profunda y no sanaba, lepra, declarado inmundo, impuro. El autor de Hebreos nos dice que no hay nada creado que no sea manifiesto en la presencia del Señor. O sea, no hay nada que se le pueda esconder a Él. Y dice, antes bien, todas las cosas están desnudas, están al descubierto, abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Por eso, el pecado tiene esa particularidad, no hay que ver solamente lo exterior, porque puede que en lo exterior tú no demuestras esa situación, esa condición que tienes, pero en lo interior la tienes aún latente. Está como esa carne viva que está supurando, que en cualquier momento brota y vuelve esa enfermedad, vuelve esa condición. Y me refiero a esto como ahora que estamos en este tiempo de arrepentimiento, en este tiempo de expiación, en el tiempo del perdón, del kipur, ¿no? Del cubrir nuestras faltas por parte del Señor. Es momento de que reflexionemos acerca de eso. ¿Qué hay en nosotros que como llaga de lepra, infectada, abierta, supurante, no hemos tratado en nuestra vida? ¿Sí? Que de pronto tenemos la costra y parece que está sanando, pero de pronto se cae la costra y lo que está ahí es un huecazo ahí mostrándote la piel, la carne al rojo. Y esto no es más que una demostración de nuestra débil condición humana, de que no podemos eh, cambiar, de que no podemos dejar nuestro yetzer hará, nuestra inclinación al mal, nuestro pecado. Y es necesario que al revisarlo, pues acudamos a aquel que puede sanarnos, a aquel que puede, como el sacerdote, declararnos limpios
pero revisando nuestras obras y estando libres nuestras conciencias de todo lo malo, de toda la podredumbre que pueda haber detrás del pecado, ¿no? Así que es tiempo de reflexionar en eso, es tiempo de mirar si nuestra condición humana em, nos ha llevado a alejarnos del Señor por causa de nuestro pecado y no hemos sido capaces de identificar, como lo hacía el sacerdote, si esto es lo que nos está impidiendo estar santos delante del Señor, estar puros delante de Él, ¿sí? Si hay algún pecado, si hay alguna inclinación al mal, si hay algo que no hemos querido soltar y que aún sigue ahí latente, latente día tras día, y que puede que no se manifieste constantemente, pero que de repente vuelve y salta ese viejo hombre, como menciona la escritura, pues es tiempo de entregar, es tiempo de verdaderamente ser libres, de sanar, de dejar esa lepra, esa enfermedad, esa llaga que está ahí supurando, que sane verdaderamente, que sea cambiada, transformada y que nuevamente estemos limpios delante de Él. Tenemos muchas cosas por revisar en nuestra vida y en este camino de expiación, en este camino de arrepentimiento, pues es ese momento en el que debemos decir, Dios, ¿cómo estoy yo contigo? ¿Cómo están mis situaciones? Mis pecados, mis faltas, mis transgresiones, quiero ponerlas delante de ti, Señor, para que seas tú purificándome, lavándome. Hay una promesa de restauración para aquel que se acerca al Señor buscando su perdón y su favor. Y es que si nuestros pecados em, fueren rojos como la grana, dice la Escritura, como la nieve serán emblanquecidos. Pero si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la Escritura. O sea que no hay pecado, no hay llaga de lepra que no pueda ser sanada. Hay que, ¿qué? Acudir al sacerdote, al sumo sacerdote y decirle, Señor, aquí estoy, límpiame, por favor, purifícame. Él te va a decir, apártate, guárdate, aléjate de esto, de aquello que hace que esa enfermedad se manifieste en tu vida, escudriña tu corazón lo profundo y cambia, deja de practicar lo que practicas, deja de vivir como vives, haz las cosas como es debido, ¿no? Porque un día daremos cuentas a aquel ante cuyos ojos no hay nada cubierto. Todo está revelado. El Señor conoce todos nuestros pensamientos, intenciones del corazón. Él sabe. Así que reflexionemos en eso. Fíjate, menciona algo aquí, cabeza y barba, ¿no? Que pudiera aparecer este síntoma de lepra. Y volviendo a estas referencias, la cabeza, ¿no? Habla acerca de la autoridad, ¿cierto? Y la barba, podríamos hablarlo acerca de los hombres, ¿no? De una honra. Cuando el sacerdote en el Salmo menciona acerca del aceite que desciende, ¿no? Sobre la cabeza y la barba y las vestiduras, pues la barba habla de una condición de honra, de alguna manera, para nosotros como varones. Así que podríamos hablar de esa impureza en las áreas que apuntan a una corrupción, tanto en la autoridad como en el testimonio, como en la honra que podamos tener. Y si eso lo traspasamos a nosotros hoy en día, pues es así. Lo que hace el pecado en nuestra vida es quitarnos autoridad, quitarnos honra, ¿verdad? Porque cuando alguien comete una falta que es evidente a todos, no solamente delante del Señor, porque pues cuando pecamos, al primero que ofendemos es a Él, pero nuestra honra, nuestra autoridad, todo eso se pierde cuando los pecados se manifiestan, ¿no? Es que no hay que ir digamos, en las congregaciones, obviamente, pero uno lo ve en la secularidad, ¿no? Cuando un dirigente, cuando un ministro, cuando un presidente, cuando un senador, que se supone debe ser una persona intachable, no que no la embarre, porque pues todos pecamos, pero en lo que es evidente, en lo que es así, demostrar, se rajan, pues pierden la credibilidad, pierden la autoridad, ¿cierto?
cuando dicen una cosa y hacen otra, pues pierden la credibilidad, la autoridad. Yeshua reprendía a los fariseos por eso, porque dicen y no hacen. Yeshua decía a sus discípulos, hagan lo que dicen ellos, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, en las congregaciones pasa exactamente lo mismo. Cuando tú eres una persona que lidera, que dirige, ¿cierto? Que está en una posición de autoridad y peca y ese pecado se manifiesta y se hace evidente a la congregación y es conocido y afecta a muchos, pues la honra, la autoridad, eso se pierde. Es lógico que pase eso. Es lo más normal que esto acontezca. Entonces, recuperar la honra, recuperar la autoridad, recuperar eso es complicado, ¿no? Porque la única manera de hacer eso es con ejemplo, con una verdadera transformación, un verdadero cambio, ¿no? Por eso cuando uno ve a los políticos de siempre diciendo, prometiendo y eso, y uno dice, "Ah, eso siempre lo han dicho y nunca lo hacen". Entonces eso no tiene más validez una moneda de 250 pesos, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Tiene más validez un billete de 30.000, ¿cierto? Digo de 30.000 porque de pronto habrán países donde existan billetes de 30.000, en Colombia no hay billetes de 30.000, entonces es más falso que una moneda de cuero, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, aquí con lo de la cabeza y la barba, pues podríamos hacer una reflexión acerca de eso. Y bueno, no solamente a los hombres, porque aquí también menciona a las mujeres, ¿no? Y uno dice, no por lo de la barba de las mujeres, sino por la autoridad, la honra que podamos tener nosotros como creación del Señor. Él nos dio una honra, nos dio una autoridad. Al hombre y a la mujer, como vimos en este estudio que comenzamos de los viernes, nos creó de una manera particular, con una honra, con una misión, con un propósito especial, pero que desde el principio con Adán y Eva se corrompió, se dañó, porque el hombre y la mujer no siguieron a aquel que los honró con tan preciada honra, valga la redundancia, sino que prefirieron oír otra voz, que prefirieron seguir sus propios caminos, sus propios deseos, y ahí se cayó el honor y la honra que hemos recibido. Es como le pasa a Israel. Israel recibió una de las mayores promesas que hay en toda la escritura, ser especial tesoro, la niña de sus ojos, pueblo de sacerdotes y gente santa, un pueblo apartado, separado, del cual dice el Señor, mirarán las naciones a mi pueblo y dirán, ¿qué nación es esta? ¿Qué Dios es este? ¿Sí? Cuando los saca de Egipto les dice el Señor, los pueblos te temerán a causa de mí, temerán a ti, no te harán frente, como le dice a Josué, todos los días de tu vida no te harán frente los pueblos enemigos. Pero vemos a lo largo de la escritura que el pueblo falló, que el pueblo desobedeció, que el pueblo dejó los caminos del Señor y esa honra, ese honor, ese gran llamamiento, ese gran privilegio que tenía, se perdió. Claro, el Señor restauró, el Señor perdonó, el Señor volvió nuevamente a renovar esos pactos, pero es lo que pasa, es lo que pasa constantemente en nuestra vida. Y es que el Señor nos viste de honra, nos viste de hermosura, nos viste de ropas blancas, resplandecientes, y nosotros las manchamos con nuestra maldad, con nuestro pecado, con nuestra inmundicia. Y en tiempo de expiación, en tiempo del cubrir las faltas, pues es el momento preciso para reflexionar acerca de esto y decir, Señor, ¿cómo está mi condición? ¿Cómo estoy yo contigo? Mi honra, la que tú me diste, no para ser honrado por los hombres, sino el llamamiento, del cual Pablo habla como algo sublime, sublime llamamiento. Y no es a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, el reconocido a nivel mundial, cierto, nacional e internacional. No, la honra del llamamiento habla acerca de ese honor que hemos recibido al ser hechos hijos de Dios, al ser llamados su pueblo. Sí, donde estás, allá donde nadie te conoce en el anonimato, sí fuiste llamado a ser hijo de Dios. Eso es mayor honra que cualquier honra que pueda recibir un hombre sobre la tierra. ¿Qué has hecho con esa honra? ¿Cómo has vivido con esa honra que has recibido? ¿No? Ahí es donde tenemos que reflexionar. Sigamos para cerrar el capítulo. Em, Mas si le pareciere que la tiña está
detenida y que ha salido en ella el pelo negro y la tiña está sanada, está limpio, limpio, lo declarará el sacerdote, volvió otra vez el cabello. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará. Si la piel de su cuerpo apareciera en manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Está limpia la persona. Aquí empeine es la palabra bohac, es la raíz, una raíz que no se usa, estar pálido o caspa blanca o mancha. Bueno, hoy podría ser como una especie de vitiligo. Hay gente que le da vitiligo, pero no necesariamente sea grave. Pues creo que el vitiligo no es grave. Es una decoloración es mucho cloro, exceso de cloro en la piel. Pero conozco personas que les da eso y pues nada, ya no es grave, no es lepra, no es una vaina contagiosa ni nada, sino es una condición en la piel, una despigmentación de la piel por circunstancias. Ustedes saben que da vitiligo. ¿Saben de una de las razones que da vitiligo? El estrés. El estrés puede causar vitiligo. Ese emblanquecimiento de la piel puede ser causado por estrés. ¿Estrés qué es? Pues el preocuparse, el afanarse, el estar así en ese estado. A muchos identificados se les ha diagnosticado que por causa de eso les ha dado, ¿no? No sé el cuerpo cómo reacciona a situaciones de estrés, ¿cierto? Bien complejas, pero eso pasa. O el que vive constantemente como en esa ansiedad, en esa zozobra, en esa preocupación y eso, a veces se manifiesta de esto. Es un dato ahí que les dejo. Como muchas enfermedades que pasan, ¿no? Hay muchas cosas que uno, el cuerpo somatiza, ¿no? Porque uno las experimenta en sentimientos, en emociones, en sensaciones, y que luego se traducen en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo las... Escuchaba la vez pasada en un podcast, ahora que están de moda tantos los podcasts, hay uno que oigo mucho, y mm, decía que a él le dio cálculos en los riñones, ¿sí? Le dieron cálculos en los riñones. Y lo tuvieron que operar de cálculos en los riñones. Y le dijo, ¿sabe qué es lo curioso? Que el médico me dijo cuál fue la razón de que me dieran esos cálculos en los riñones. Creo que eran cálculos en los riñones. Y dijo, le preguntaba al que lo estaba entrevistando, le dijo, ¿qué? Dijo, el no haber llorado a mi papá cuando murió. Que eso le había dicho, ¿no? Bueno, entonces ellos hablaban ahí, él decía, el cuerpo necesita eh, expresarse y necesita una válvula de escape. Cuando nosotros guardamos, por ejemplo, rencor, resentimiento, y esas emociones que no se liberan, sino que se guardan ahí. ¿Han escuchado la frase que el resentimiento, el odio, el rencor es un veneno que se toma uno pensando que le va a hacer daño al otro? Así pasa. Tú empiezas a guardar eso y el cuerpo lo empieza a asumir. Y en alguno de tus órganos va a estallar, ¿sí? El salmista David lo expresa muy, muy poéticamente y seguramente tratando de traer esto al mundo físico, pero sí habla acerca de unas entrañas que se estremecen, de unos huesos que se dañan cuando el pecado permanece ahí. Y es que nuestro cuerpo estamos diseñados así. O sea, nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. O sea, no somos solo cuerpo, ni somos solo alma, ni somos solo espíritu. Somos estas tres cosas aquí metidas y donde están esas emociones, esos sentimientos y esas situaciones, luego se terminan manifestando en nuestro cuerpo cuando no las sacamos. Y cuando no las sacamos no se refiere a que le escupas el veneno al otro y diga, ya, por fin soy libre y saqué eso. No, cuando no sanamos, cuando no em, hacemos algo por trabajarlo, se puede manifestar en nuestros órganos. Hay gente que se le manifiesta volviéndose un cáncer en el estómago, en el hígado, en los riñones, en la piel, en cualquier lado, ¿cierto? O este que mencionaba que el médico le dijo, fue por esa situación que te dio eso, porque el cuerpo busca una válvula de escape. ¿Sí? ¿Ustedes las ha cogido la corriente? ¿Sí? Cuando la corriente a uno lo coge, ella busca por dónde salir. Por eso, cuando los que suben a los postes a trabajar en la corriente, que pues no es 110, que es lo que le llega aquí a uno a la casa, sino son, no sé, 10.000, 20.000 en una cuerda, entonces se suben con guantes, se suben con botas, cosas que les aíslan la corriente. Y a gente que no
que no se ha subido con las protecciones o que le ha pasado alguna una cuestión con la corriente, cuando los agarra la corriente lo primero que hace es buscar por dónde salir, ¿sí? Ella no como que entra y se devuelve al cable y, ay, listo, ya. No, ella entra y sale. Hay gente que les sale por los pies, se les estallan, ¿sí? He conocido casos así, no cercanos, pero que me han contado, de personas que los ha cogido la corriente y ¡prum! Se les estallan los dedos de los pies, ¿saben? Porque la corriente busca por dónde salir. Bueno, el pecado cuando nosotros lo guardamos, esto es un ejemplo ahí que les estoy dando, pero el pecado cuando nosotros lo guardamos, cuando lo acumulamos, cuando eso, él tarde que temprano va a buscar por dónde salir. Y más cuando se trata de faltas de perdón, de resentimientos, de rencores, de odios, de pensamientos malos, todo eso va ahí guardándose, va guardándose, ¿no? Y en algún momento te estalla en algo, en una enfermedad, en algo que, ¿y por qué si yo era tan sano, yo comía bien? Bueno, ¿y por qué no revisas tus emociones, tus sentimientos, tu vida en esa parte espíritu, alma que no tratamos? Ah, nos cuidamos muy bien el cuerpo, no sé qué, sí, sí, pero yo vivo amargado con la vida, sí, no sé, me ejercito todos los días, como muy bien y todo eso, pero odio a este, no me aguanto a este, yo a mis papás no los soporto, y eso, por más de que tu cuerpo lo quieras mantener sano a punta de ejercicio y de buena alimentación, si no trabajas eso otro, pues te vas a hacer daño, ¿no? Y viceversa, pues si trabajas también lo otro y comes mal y todo, pues el cuerpo se va a dañar. Entonces, es como un equilibrio de todo, ¿verdad? Y así podemos em, tener esto aquí también aplicado a nuestra vida hoy. Sigamos, ya vamos a acabar. ¿Nos digamos? No. El sacerdote mirará y si brotó, estará 40. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo pero limpio. Eso es bien curioso. El Señor tiene un sentido del humor bravísimo, ¿no? Si se te cae el pelo, ¿cierto? Normal, natural, ¿qué pasa? Estoy leproso. No, no te asustes, eres calvo, dice el Señor. Eres calvo, pero sí, lo bueno del asunto es que eres limpio, ¿no? El Señor tiene un sentido del humor bien particular, ¿no? Eres calvo pero limpio, no te preocupes, ¿no? Hay gente que, Eliseo no era calvo lo molestaron por allá y se le saltó la fiebre y les mandó un oso allá para que los acabara. No, pues normal, si eres calvo, pues te tocó calvo, pues calvo eres y calvo serás. No hay nada. Sí, por ahí venden minoxidil, que a los síntomas de la calvicie les pone fin. Le acabé de hacer una propaganda de minoxidil para que te copiaran del Noxpirin. Pero, eh, nada, pues es una condición también normal, natural, que puede pasar, genética, ¿no? ¿Has visto personas que el abuelo era de poco pelo, el papá también tenía sus entradas y era calvo, y ver los hijos jóvenes y ya también tienen sus entradas? Hay otros que no, que les abunda el cabello. Son condiciones normales. Em, Así que si eres calvo y no te sale barba, no digas: "Uy, no, no tengo la honra del". No, pues, si no te sale y eres lampiño, pues ni modos, ¿cierto? ¿No? Porque hay un mandamiento que dice: "No raerás la punta de tu barba", y no sé qué dice más. Pero, pues, si no te sale, ahí sí que si uno es lampiño, pues ni modos, ¿verdad? Em, y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio, dice la Torá. ¿Cierto? Si tiene entradas aquí, así, y se le cae el cabello. ¿Has visto gente que es calvita acá y aquí tiene una kipa? Tiene aquí el morrito de pelo. Bueno, pues eres calvo de frente. Bueno, pero limpio. Lo importante es que sea limpio, eso es lo importante. Más cuando en la calva o en la antecalva, ve, dermis, epidermis, calva, antecalva. No, estamos, espero, tremendo aquí. Cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca o rojiza, eso sí es diferente. Ya no es calvicie, es lepra, es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces, ¿cuál es la antecalva? Pues la que está antes que la calva, o sea, en la frente o aquí arriba en la calva. Es una lepra que brotó en la calva o en la antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo,
leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo en su cabeza, tiña, tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará, vestidos rasgados. Aquí está la condición de exclusión de aquel que tuviese lepra. El leproso que tuviere llaga en sus vestidos, llaga llevará, vestidos rasgados, su cabeza descubierta y embozando pregonará, o sea, a alta voz gritará, ¿qué? Inmundo, inmundo. Tenía que pasar en hebreo, diría, tame, tame el hombre ahí cuando iba pasando y la gente decía, ahí viene el inmundo, ahí viene el leproso. No podía cubrirse. ¿Por qué? Porque si se cubre nadie lo puede ver. Y si nadie lo puede ver, puede que pase al lado y tuvieses una persona con una enfermedad que te pudiese contagiar. Bueno, yo no sé si la lepra sea contagiosa. ¿Será? No sé, habría que buscar. O sea, si científicamente es contagioso. Sí, además que por ser una enfermedad cutánea, si la sangre de esa lepra te cayera en tu piel, pues uno tiene folículos. Único tipo de lepra, Ajá, sino algo, enfermedades de la piel ajá. que se llegan a ser. Entonces, claro, tenía que estar al descubierto y proclamar, vengo, soy inmundo, para que la gente supiera y se apartara. Todo el tiempo que llevare, que esa llaga estuviera en él, será inmundo. Estará limpio y habitará, impuro y habitará fuera del campamento. Será su morada. Era una exclusión completa. Era una cuarentena permanente hasta que se sanara. Y si vivía con esa condición por siempre, pues graves, ¿no? Como cuando Yeshua sanó a aquellos leprosos, ¿no? ¿Cuántos sanó Yeshua? ¿Cuántos leprosos las sanó? ¿9? ¿7? ¿10? Y dice que uno volvió y le agradeció, los otros se olvidaron y se fueron. Era una condición que era seguramente más común hoy en día, por pues, la salubridad, todo lo que implica esto, pero que era tratada de esa manera. La única manera era excluyéndolo, excluyéndolo. Y si ibas a entrar a algún lado, pues tenías que gritar desde 3 horas antes y 10 días antes para que te supieran que ibas allá, para que se apartaran, evitando así contaminar a otros. Cuando un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lano, de lino o en urdimbre o en trama de lino o de lana o de cuero o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en el vestido, en el cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra y se le hará mostrar al sacerdote. Bueno, aquí se menciona que es plaga de lepra, Sara, pero bueno, en telas, pues seguramente lo conoceríamos como moho o como, eh, ¿cómo se diría en una tela? No, así como moho, como, sí. Bueno, ahora, tengan presente algo, ¿no? Era cuero, eran pieles de animales, digamos que con un mediano tratamiento para vestimenta, o sea, no es hoy en día una prenda industrializada donde esto trae materiales, ¿cómo se dice? No orgánicos del 100%, o sea, digamos, el, la lana, ¿sí? Hay lana virgen y hay lana no tan virgen, no, mentiras. Hay lana pura, hay vestidos de 100% algodón bueno, aunque el algodón no es animal, es vegetal, ahí sí la embarramos. Lana 100% o 50% poliéster, 50% no sé qué, y unos materiales que se le adhieren a las telas, entonces digamos que no es tan común, al menos de que tengas una cuestión de cuero, como no sé, los odres, ¿no? Los odres se hacían de cuero, ¿sí? Los odres que eran esas cantimploras donde se echaba el vino, se hacían de cuero, de animal, ahí se guardaban, ¿no? Entonces, claro, hoy en día el tratamiento del cuero, si tienes una prenda de cuero, seguramente esté muy bien tratada, ¿cierto? Para que dure. Pero en la antigüedad, pues químicos y eso no había ese conocimiento como lo hay. Entonces, pues claro, si se empezaba a manchar y eso es un cuero de un animal, pues se daña, se deteriora y hasta ahí fue. Y es perjudicial para la salud, ¿no? Entonces el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. La echaba ya al baúl y la encerraba, y al séptimo día mirará la plaga, y si hubiera extendido la plaga en el vestido, en el urdimbre, que es un tejido, es un ropaje, ¿sí?
o aquí menciona puede ser mueble también, em, o en la trama, que es son hilos, es un tejido, esta trama. En el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es plaga inmunda será quemado el vestido. Bueno, este sí es diferente porque pues, es una prenda, si ya se dañaba, se quemaba. O cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido o en el mueble, que es la palabra que podríamos usar, o en el tejido, para hacerlo más fácil al entendimiento, o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez 7 días, y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado su aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemará al fuego, es corrosión penetrante. Este lo rayó en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la bordimbre o de la trama, y si apareciera de nuevo en el vestido, la bordimbre o trama, en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que se estuviere la plaga. Pero el vestido, la bordimbre o la urdimbre o la trama, o cualquier cosa de cuero que lavares, y que se la quitare la plaga y se lavara segunda vez, entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido, de lana, de lino, o de urdimbre, o de trama, o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Entonces, el capítulo cierra con las prendas de vestir, y es lo que les digo, pues no es poliéster, no es. ¿Qué más materiales hoy en día se usan para la ropa? Em, ¿El drill es un material? El drill, bueno, no sé, la pana, no sé, bueno, pero hablo de materiales que no son propiamente animales. ¿Ah? El nylon. Lo que no sea propiamente animal, ¿no? Hoy hay muchos materiales que no vienen propiamente de los animales. Lo que pasa es que en la antigüedad se usaba mucha prenda de vestir animal, ¿no? Juan el Bautista, ¿cómo vestía? Con piel de camello, ¿cierto? ¿Era de camello? Sí, sí, de camello. Una piel de un animal. Sí, eso se trataba de alguna manera, em, pero si aparecía una mancha, si se contaminaba, entonces la lavaban y, no, pues que me salió, me cayó salsa de tomate cuando me estaba comiendo la hamburguesa. Bueno, listo, lávela y no pasa nada. Miramos a ver entre 7 días si está bien. No habían productos químicos para limpiar, pero si no se quitaba, probablemente se hubiese dañado ahí. De pronto no sé, ¿qué es lo que se hace cuando se tratan las pieles? ¿Se curten? ¿Es que se llama? Cuando las pieles se tratan, cuando las pieles de animales se tratan, creo que es que se curten. Entonces de pronto no se había curtido bien la tela, la piel, perdón, y, y quedó de pronto todavía alguna cosa orgánica, no sé, voy a decirlo así ignorantemente, viva del animal ahí. Eso hizo que se pudiera, se dañara, y eso puede extenderse en toda la prenda, ¿no? Entonces el propósito aquí lo mismo, si se extendía eso, pues quemarla, porque ahí sí ya una prenda de piel de animal dañada, pues grave, ¿cierto? No es lo mismo un material como los que se usan hoy, que seguramente pueden lavar, echarles algún químico, alguna cuestión y tratarlos, ¿no? Eso ya era piel de animal, y se empieza a dañar, se empieza a deteriorar y ya tocaba quemar. Entonces, bueno, al final de cuentas, estos mandamientos, estas instrucciones que vimos hoy en este capítulo 13 de las purificaciones y del tema de la Sahara, de la lepra, nos dejan enseñanzas acerca de nuestra condición, ¿no? Si bien es cierto, no aplicamos tanto ese mandamiento porque, pues no lo aplicamos porque pues no tenemos casos conocidos. Ahora, si pasara, pues lo más seguro es que tendría que ir no al sacerdote porque no hay, pero iría al médico, y el médico le diría, enciérrate, guárdate, o lo dejarían hospitalizado, le tratarían esto, lo mandarían a un lugar especial porque no podría juntarse con otros porque dañaría a otros. Digamos que
de ahí parten estas leyes, estas normas, estos cuidados, estos tratamientos, pero podemos sí apreciar aquí una enseñanza un poco más allá, en lo espiritual. Es el pecado, es como la lepra, ¿no? Nos puede estar comiendo desde dentro y no dándonos cuenta y luego manifestarse y ya estar completamente eso llagado, como decía ahí, cubierta toda la piel, dañado, inmundo es. Así que para evitar eso, purifiquémonos, limpiémonos, lavémonos constantemente. Y a eso me refiero con confesar nuestros pecados, apartarnos, dejar nuestro mal proceder, nuestro mal caminar, ¿cierto? El que se arrepiente, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es dejar nuestro viejo hombre, es dejar de andar como andábamos antes, es vivir en consecuencia a la Torá, a sus palabras, es hacer el bien, es perdonar, es amar, esto es lo que al final de cuentas nos enseña esto y es reflexionemos en, en nuestros propios caminos. Al final de cuentas, tú, yo, en lo secreto, cada uno como un individuo independiente, conocemos nuestra situación. Ahora, como partes de un cuerpo, pues cuánto más. Y es que como la lepra, si eres parte de un cuerpo, pero estás llagado, estás leproso, estás con tu pecado no contamines a otros, ¿cierto? Porque ese es el problema, ¿no? Y ahí es donde estábamos haciendo la relación con la murmuración. Cuando tú tienes tu furia, tu molestia con X o Y, no contamines a otros porque esto puede dañar a otro también para que también adquiera esa misma condición. Entonces, cuando pienses en eso, en hablar, digamos, mal de una persona con otro, piensa como el que era leproso y imagínate que viniera un leproso y te abrazara, ¿no? En lo natural, en lo físico, lo más probable es que uno repeliera, uno se molestara, no, ¿qué le pasa? No, no me toque, no, no, no me quiero contaminar. Bueno, pasemos eso al punto de hablar mal, murmurar y eso. Cuando alguien viene a murmurarte, a hablarte mal, a decirte, tú lo primero que haces es repelerlo y sacarlo a patas y decirle como lo hacías con una persona leprosa que vendría a esto, ¿no? Como es uno, no, cuente, cuente, uy, no, ¿y qué pasó? Y hágale, ¿no? Y hable más. Bueno, relaciona ahora eso con esta condición. ¿Te gustaría que alguien infectado de una enfermedad que se transmite con el contacto físico, con la cercanía, te la transmitiese y te enfermaras tú también? No, ¿cierto? Bueno, pues piénsalo de la misma manera. Cuando hablas, cuando maquinas, cuando piensas en contra de otros, cosas malas y quieres también dañar a otros con esas palabras, piénsalo, es lo mismo. Así que reflexionemos en esto, familia, y espero que el Señor, bueno, nos dé la sabiduría, el entendimiento y nos dé em, la capacidad de poder em, cambiar estas cosas, dejar a un lado nuestra condición que nos aleja del Señor, que nos aleja de nuestro prójimo y poder sanar verdaderamente y ser transformados para estar limpios delante de Él. Que el Todopoderoso les bendiga en esta tarde, que les dé un buen día de Shabbat y que su misericordia nos alcance para poder sanar y cambiar lo que tenemos que cambiar. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad.
atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey